Hay momentos o instantes en el que tomamos decisiones que cambian la dirección de nuestra vida. Es ese momento justo en la madrugada, manejando o en cualquiera de nuestros espacios en donde decidimos hacer o dejar de hacer determinadas cosas, ya sea renunciar, emprender, cambiar de ciudad o simplemente mover el timón. De esos momentos hablaremos en este podcast, historias que nos transformaron, sanaron o nos llevaron al lugar en el que hoy nos encontramos. Soy Anabel Rivero y esto es Al Mal Paso, Dale Ideas. Uno no tiene que escoger entre el amor y los derechos, porque cuando uno es feminista empieza a entender el amor de otra manera. Para empezar, se descentra de que el logro de tu vida sea el amor romántico. Sí, la autonomía. Porque a las mujeres nos enseñan que el amor romántico es el máximo logro profesional que tú puedes tener. Entonces, si pierdes esa relación romántica, fracasaste. Ahora los hombres pueden hacerlo y no pasa nada. Dice Virgin Despentes que para las mujeres no amar a los hombres es una patología y para los hombres no amar a las mujeres es un estilo de vida. Allá el solterón que nunca tuvo novia, nadie lo va a juzgar y va a decir, bueno, así es él. Entonces, una cosa que uno aprende es a descentrar la aprobación de tu vida de la aprobación masculina. Más emocionada y contenta no puedo estar. En este episodio platicamos con Catalina Pordiós, mujer feminista, activista, defensora de derechos humanos, periodista y también escritora. Créame, estimada audiencia, entrevistar a Catalina fue un verdadero placer porque es una mujer que mueve conciencias, invita a la reflexión y deja en claro por qué es importante hablar de feminismo o bien abrir la conversación al feminismo. Hablamos de salud mental, interrupción del embarazo, amor y derechos, también sobre seguridad, cuidado y sororidad. Más mujeres como Catalina se necesitan, no solo en México. Ella es colombiana, pero radica en la Ciudad de México. Así que, desde mi punto de vista, se necesitan más mujeres como Catalina en todo el mundo. Les dejo la conversación y gracias por acompañarnos en un episodio más de Al Mal Paso, Dale Ideas. A mí esta es una historia que me encanta contar porque es una historia familiar que yo le tengo mucho cariño. Mi bisabuela nació en 1900 en un pueblito cerca de una ciudad en Colombia que se llama Medellín, un pueblito que se llamaba Titiribí. Nació en 1900 cuando tenía 15 años, se dio cuenta, ella era campesina, jornalera, y se dio cuenta que ella, pues lo que iba a hacer en el mundo era trabajar en esa finca, ordeñar vacas, parir hijos para que fueran otros jornaleros. Y ella dijo, yo esto no es lo que quiero para mi vida, de 15 años. Y se escapó de la casa y se fue a la ciudad de Medellín, en donde se abrió camino ella sola y empezó a trabajar ella sola. Hizo dos cosas que a mí me parecen muy importantes. La primera es que ella fue una de las primeras mujeres obreras que en Colombia trabajaron en las fábricas, eran fábricas textiles. Y en 1919 participó en la primera huelga de mujeres trabajadoras en Colombia, que estaban haciendo una huelga para ir a trabajar calzadas, porque las obligaban a ir a trabajar descalzas. Y ahí ella le pareció, ahí fue como ella se metió en la lucha social y se metió con mucha pasión en esa lucha social. Luego, en paralelo, aprendió a leer y escribir de forma autodidacta en el periódico liberal que había en la ciudad. Cuando digo liberal, no digamos liberal en el sentido en que lo entendemos hoy, sino que en Colombia hay un partido liberal que era el que defendía el Estado laico, los derechos individuales, la educación para todos, la educación para las mujeres, no es el liberalismo que conocemos hoy. Y había un periódico que es El Espectador, que nació en Medellín y que era el periódico de esos ideales liberales. Pues ella aprendió a leer y escribir leyendo ese periódico y se fue llenando de todas estas ideas políticas, porque siempre fue una mujer con ideas políticas muy encendidas. Eso es muy interesante porque ella termina siendo la persona que me cría. O sea, ella murió en 1998, de 98 años. Entonces, toda mi niñez y adolescencia fue la persona que me crió. Y me crió leyendo ese periódico.
y me crió haciendo una cosa muy chévere, que era que me llevaba a votar con ella. En Colombia en ese entonces uno tenía que hundir el dedo en una tinta para mostrar que habías votado, entonces a mí me llevaba con ella, me metía al cubículo, me hacía hundir el dedo en la tinta, le hacía una fiesta increíble y luego me explicaba que ella sabía por qué no había podido votar gracias a lo que había podido leer en el periódico. Pero además me contaba una cosa que era muy fuerte, y era que ella desde siempre quiso votar, porque ella fue una mujer muy inteligente con unas ideas políticas encendidas y pues no tenía participación política, y no la tuvo hasta que tuvo 57 años, porque las mujeres en Colombia tuvimos el voto en 1954 y no lo pudimos ejercer hasta 1957. Entonces, además, cada vez que me llevaba a votar y cada vez que se leía ese periódico por las tardes, me decía que ella nació sin el derecho a poder votar y que ella nació sin el derecho a poder aprender a leer y escribir, porque claro, a las señoritas de clase alta en Colombia sí les enseñaban, pero una mujer popular y obrera como ella jamás. Entonces, para ella esto era muy importante, y yo creo que me estaba educando para ser periodista y para ser activista. Uno de mis más grandes orgullos es que cuando yo empecé a escribir en prensa a los 24 años, empecé en El Espectador. Entonces, para mí hay una cosa muy esperanzadora en esto de que en 4 generaciones en mi familia pasáramos de una mujer que no tenía permitido leer y escribir y que sin embargo se rebeló y se esforzó para hacerlo, a que su bisnieta estuviera escribiendo en ese periódico en el que ella aprendió a leer y escribir. Y hay otras cosas que me parecen muy bonitas con ella, que tienen ya que ver directamente con el feminismo. En Colombia hay una mujer que es una de mis ídolas, que es María Cano. María Cano debía ser como un poco 10 años mayor que mi abuela, debió nacer en 1890, era una señorita de clase alta de Medellín, con unos padres liberales que eran educadores, que le dieron mucha información y que era una mujer muy, muy educada, que terminó siendo una de las líderes del Partido Socialista en Colombia a comienzos de siglo, antes de que eso lo reprimieran y lo acabaran. Y uno de sus grandes talentos es que ella era arenguista. ¿Qué quiere decir eso? Que hacía arengas al pueblo. Y que ella salía a hablarle al pueblo y les hacía estas arengas, inspiraba a la gente, movía a la gente. Y es una mujer que yo creo que tiene un impacto en Colombia hasta la fecha. Y pues vivían en la misma ciudad. Y una de las cosas que hacía María Cano cuando era una chica muy joven, antes de que se metiera al socialismo, es que se cogía los libros de la casa de sus papás y iba y los leía en los barrios obreros de Medellín, porque los obreros no sabían leer y escribir, y ella se sentaba y les leía a esa multitud en un barrio que se llamaba Aranjuez, y les leía los libros. Pues resulta que una de esas caras en la multitud fue mi bisabuela, que se vio inmensamente inspirada por María Cano. Y eso es una cosa muy bonita porque María Cano nunca supo quién era mi abuela. Mi abuela era una mujer obrera, pues ni idea quién era, ella fue una más. Pero esas palabras se le quedaron para siempre, y esas palabras terminaron siendo una cosa fundacional en nuestra familia, porque luego, claro, mi abuela fue feminista y fue una mujer trabajadora también, que le importaba mucho su autonomía, y luego mi mamá fue feminista y fue la primera de la familia en ir a la universidad, y fue a la universidad gracias a mi abuela, que cosiendo, porque mi abuela era modista, le pagó la universidad. Había un hermano que a ese sí le iban a pagar la universidad, y mi mamá era un extra, y ese extra salió del trabajo de modista de mi abuela. Y después de eso, pues vengo yo, que tuve unos privilegios muy grandes, como poder estudiar unas carreras como filosofía y artes, que no son inmediatamente productivas, que no necesariamente producen plata, pero estuve apoyada por una familia de 3 mujeres que estaban trabajando y que estaban poniendo el músculo y las condiciones materiales para que yo me pudiera dedicar a hacer estas cosas. Yo creo que a veces muy poco se habla de esas condiciones materiales, porque parece que el activismo se puede hacer así, ay, ya, por mi corazón, ya, pero mi corazón, pero yo tengo que comer. Y necesito vivir en algún lugar, y necesito tener un modus vivendi para poderme dedicar al activismo, porque es que si no, no puedo, y si no, tengo que trabajar 12 horas al día y no me puedo dedicar a ser activista. Y si no hubiera sido por mi mamá y por mi abuela, que estaban trabajando en ese momento para que yo pudiera estar estudiando 2 carreras, para que yo pudiera no estar empleada de 8 a 5 en una empresa, es definitivo. Porque sin esas condiciones materiales para que yo pudiera ser activista, pues yo no podría estar aquí, y yo creo que eso es una cosa muy importante. Entonces el feminismo
muchas mujeres son feministas por rebeldes con su familia. Yo no soy feminista por rebelde, yo soy feminista porque soy fiel al legado familiar. Y la verdad es que es una construcción al partir del trabajo de 3 mujeres que estuvieron un siglo trabajando para que yo pudiera dedicarme a esto. Está muy padre. Tu abuela fue feminista, pero ella se asumía como feminista. No, esa palabra no era nada. No sabía que era simplemente ella quería que su hija, su nieta... No era que se dijera feminista, pero era sufragista y estaba abogando y haciendo activismo para que las mujeres pudieran votar. Esto era muy importante para ella. Los derechos políticos no se llamaba feminismo. Y los derechos de las personas trabajadoras y de la clase obrera, que era a la que ella pertenecía, pero claro que no se decía feminista, pero sí había un montón de cosas de agenda feminista en las que estábamos empezando a ser criadas. Por ejemplo, no nos educaron para limpiar, cuidar y atender, que es una cosa que está bien, no hay ningún problema, pero muchas veces a las mujeres nos educan para eso, ya si no queramos terminamos haciendo todo ese trabajo extra. Nos dijo que era muy importante que todas tuviéramos autonomía económica y educación, que era una forma de tener esa independencia, y sobre todo, y esto es algo muy importante, nos enseñó a que no teníamos y que sobre todo no debíamos depender de los hombres, porque eso podía ser inestable y podía ser a veces peligroso y podía cortar nuestra autonomía. Y entonces eso fue muy importante porque nos dijo a todas que teníamos que trabajar y ser autónomas, y eso nos permitió tomar nuestras propias decisiones, al punto que mi abuela se mantenía sola, al punto que pudo mandar a mi mamá a la universidad y así sucesivamente. Y yo creo que eso es una cosa que es muy importante. Ahora, ¿decía la palabra feminista? Quizás no. Esa palabra probablemente llegó cuando mi mamá estaba en la universidad en los 70s, fue cuando eso se empezó a hablar en Colombia. Pero en la parte sustantiva de lo que era el feminismo en ese momento, claro que sí. Ella necesitaba derechos políticos, ella quería derechos patrimoniales, y le parecía tremendamente injusto que ella, que era una mujer tan inteligente y con unas ideas políticas tan encendidas, no pudiera votar y no pudiera hacer algo con esas ideas. Entonces, sí, de pronto la palabra no estaba, pero definitivamente eso era. Y ya cuando yo estaba en la universidad y cuando iba a empezar a trabajar, yo empecé a escribir a los 24 años en el periódico El Espectador, que es un periódico nacional en Colombia, y en ese momento yo era la columnista más joven del periódico. Me lo dieron por intensa esa columna, pero una de las cosas ahí interesantes era que yo me pregunté a mí misma, bueno, yo qué carajos voy a decir en este periódico, yo de 24 años, bueno, que pueda decir mejor que los señores de pelo blanco con doctorado que escriben en este periódico. O sea, ¿qué puedo decir yo al lado de estos señores cuando yo ni siquiera he tenido una vida para enterarme de esas cosas? Ni siquiera me he dado la vida para leerme los libros que ellos han leído. Pero había una cosa que yo podía decir con mucha más propiedad que todos estos señores cabeciblancos, y esta columna comenzó en el 2008. Y en el 2006 el aborto se hizo un derecho en Colombia gracias a una tutela que es como un amparo ante la Corte Constitucional, y como Colombia no es federal sino centralista, pues esta ley aplicaba para todo el territorio. Entonces desde 2006 el aborto es un derecho en Colombia y el aborto es libre en Colombia desde esa época. Y entonces yo tenía 24 años en ese momento y yo dije, bueno, aquí hay algo de lo que yo puedo hablar, de lo que no pueden hablar todos estos señores, y es de aborto. Porque aborto era el problema y era la situación y era el problema al que se estaban enfrentando mis amigas y yo misma. Entonces había algo de lo que yo podía hablar, de lo que no podían hablar de todos esos señores, y era el derecho al aborto, porque era una cosa que atravesaba mi experiencia de vida directamente, la mía y la de mis amigas, pues porque si nosotras de 24 años quedábamos embarazadas, eso quería decir que nuestra carrera iba a quedar en jaque, no teníamos en ese momento planes de casarnos, lo más probable era que íbamos a abortar. Y entonces se volvió el tema, y a partir de que aborto se me volvió un tema, se me empezaron a volver mis fuentes todos los movimientos feministas de Colombia, y yo empecé a cubrir el movimiento feminista colombiano. Luego Mónica Roa, que es una activista feminista maravillosa en Colombia, que fue quien logró legalizar el aborto, me llamó a trabajar en su ONG haciendo comunicaciones. Entonces yo empecé a trabajar desde el periodismo cubriendo el movimiento feminista y desde las organizaciones feministas haciendo las comunicaciones para los medios de comunicación, y a partir de eso yo empecé a militar en el movimiento feminista de una forma activa.
y luego de varios años llegué a México y se volvió, pues mi tema como periodista es cubrir al movimiento feminista latinoamericano, porque yo me asumo latinoamericana ahora que estoy aquí. Hay una cosa muy importante y es que nuestros países son muy parecidos, tienen orígenes similares, somos países poscoloniales, machistas, que tienen problemas muy parecidos. Acá llegué a trabajar en una organización que se llama Jazz Asociadas por lo Justo, que trabajan con mujeres indígenas y rurales sobre feminismo, y eso fue una cosa muy interesante porque claro, yo soy una chica de la ciudad, y conocer a estas mujeres que eran indígenas y conocer a estas mujeres que eran rurales, sus cosmovisiones, sus maneras de vivir, sus valores y sus prioridades, me abrió a un mundo de los feminismos que yo ni siquiera me imaginaba. Y a partir de eso, pues seguí trabajando acá en México y ahora estoy dirigiendo una revista feminista latinoamericana que se llama Volcánica, es digital, la pueden encontrar en volcánica.nomada.gt, en donde tenemos mujeres feministas de toda la región y de todos los países escribiendo sobre distintos temas feministas, porque el feminismo es muy amplio y es diverso y decimos feminismos porque hay tantas corrientes y esas corrientes están en constante disenso y conversación, y un poco eso es lo que estamos tratando de hacer en Volcánica en este momento, darle un espacio para esas conversaciones. Catalina, dentro de este activismo que has estado desarrollando a lo largo de tu vida, ¿recuerdas alguna experiencia que te haya marcado y que a partir de ese momento te reafirmaste como activista, como capacitadora, como feminista? ¿Alguna situación que tú hayas dicho, es que sí, estoy haciendo bien las cosas, por aquí va, o que te haya conmovido? Pues mira, hay una cosa que a mí siempre me mueve y me conmueve mucho, y es cuando chicas jóvenes y adolescentes se acercan a decir, yo también soy feminista y yo quiero ser feminista. Me acuerdo que una vez cuando tuvimos un programa de YouTube que se llamaba Estereotipas, y alguna vez una chica nos mandó un correo diciendo, vi el video de mansplaining, que es cuando los hombres nos explican cosas que no les hemos pedido que nos expliquen, y la chica nos dijo, estaba peleando con mi novio y le mostré el video y por fin él pudo entender y yo pude poner palabras en qué era lo que me molestaba y que me daba rabia. Y yo creo que esos son los pequeños cambios que estamos haciendo en la vida cotidiana. Hay una cosa que yo repito mucho que a mí me parece muy importante y que yo creo que es cambiavidas, y es que el feminismo se hace con las amigas. Y lo único que uno necesita para ser feminista es una amiga con la que se pueda sentar a hablar de feminismo y sentarse a hablar de su vida, y así comienza, y comienza con un vínculo de amistad y de sororidad con otras mujeres. La sororidad y la amistad son distintas porque yo puedo ser sorora con mujeres que no son mis amigas y hasta con mujeres que me caen mal, pero a pesar de eso yo sé que estamos en el mismo barco. Por ejemplo, yo tengo un gran activismo en defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, es decir, el derecho a el aborto, y hay muchas mujeres que están en contra de eso, que son antiderechos, pero yo a esas mujeres las prefiero vivas, gritándome e insultándome, que muertas por un aborto inseguro. Y yo creo que entender eso es muy importante, pues porque yo no solamente estoy trabajando para las que me caen bien o para las que concuerdan conmigo, yo estoy trabajando para los derechos de todas las mujeres, porque yo quiero que todas tengan una vida justa y digna, me caigan bien o me caigan mal. Y eso es la sororidad, entender que independientemente de nuestras diferencias, todas las mujeres estamos en el mismo barco, y cuando una pierde derechos, empezamos a perder derechos todas. Catalina, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las claves para la lucha o el activismo feminista? Bueno, la amistad. Yo creo que es la primera, porque el activismo feminista es muy duro, porque uno se está enfrentando a unas costumbres de la sociedad que son violentas y que están muy arraigadas, y a veces es muy difícil de entender, y hacerlo sola puede ser muy angustioso. Y además las mujeres feministas estamos recibiendo mucho odio porque hacemos una doble transgresión. No solamente somos mujeres que salimos de lo privado a lo público, que ya es una transgresión que se castiga. Digo, si yo estuviera hablando en internet de recetas de cocina, que es algo que pertenece al ámbito de lo privado, nadie me diría nada. Pero yo estoy hablando de política, y eso es hacer una transgresión a lo público, y luego no solo estoy hablando de política, sino que estoy invitando a otras mujeres a hacer esa transgresión también. Entonces esa es una doble transgresión que se castiga muy fuerte.
Yo lo he dicho mucho, pero yo recibo amenazas de violación correctiva por internet a diario, y yo creo que eso es una cosa muy duro y es una cosa muy angustiosa, porque independientemente de la posibilidad material de que de hecho me vayan a violar o no, levantarse todos los días a saber que hay un chingo de gente que te odia y que te desea que te violen es fuerte, y es fuerte emocionalmente, y creo que no es menor los costos emocionales que tiene meternos a hacer activismo feminista, porque es duro, es cansado, a veces implica peleas y discusiones con nuestros seres queridos, es una cosa que es difícil, y yo creo que eso solo es sobrellevable cuando uno tiene amigas con quienes puede hablar, con quienes puede compartir la lucha, a quienes les puede contar sus problemas, a quienes les puede decir, oye, hoy me dieron esto, me puse furiosa, me parece que esto es machismo, dime si estoy loca, y que tu amiga te diga, no, no estás loca, a mí también me ha pasado, y eso hace toda la diferencia, porque en el momento que te das cuenta que no eres tú sola la que te está pasando esto, dices, chinga, no es porque yo sea defectuosa, o porque haya cometido un error, o porque yo sea débil, o porque yo sea boba, no, esto nos está pasando a todas, y estamos juntas en esto, y en ese momento uno les cae el 20 de que esto es un problema político y colectivo, y esa diferencia es muy grande, y yo creo que es la única manera de sobrellevarlo. Y la otra cosa es que yo creo que le tenemos que dar un espacio al placer, porque a las mujeres no nos tienen permitido el placer, nos tienen en una, sobre todo en Latinoamérica, con esta lógica, con este modelo a seguir de la Virgen María, todo tiene que ser sacrificio, dolor, desapego, por los demás, cuidar y hacer todo por los demás, y no nos ponemos a nosotras primero, y a veces hay cosas como darnos permiso de bailar, de disfrutar, de tomarnos una copa de vino, de dormir, todas esas cosas que están relacionadas con el placer que a las mujeres nos dan tanta culpa son muy importantes para que podamos hacer un activismo sostenible, porque al final de todo esto es una cosa emocional, y si no cuidamos nuestras emociones, pues no vamos a poder hacer esto sostenible. Si tú te deprimes a mitad de camino, pues no puedes seguir trabajando, y entonces, y claro, puede ser que nos deprimamos, porque eso sucede, pero si estás con amigas y si estás con otras mujeres que les está pasando lo mismo, vas a poder hacer estrategias colectivas y te vas a sentir menos sola, y yo creo que eso es indispensable para poder hacer una lucha feminista sostenible. De todo esto que platicas, Catalina, ¿por qué, desde tu punto de vista, o por qué existe tanta resistencia para aceptar o entender el feminismo? Esto que dices de las amenazas de violación, agresiones verbales, claro, en redes, seguramente también en vivo te lo han, o en bastante, la calle te lo han dicho. ¿Por qué existe, o por qué crees que existe tanta resistencia para aceptar o entender el feminismo? Porque las feministas estamos luchando por el poder, porque el poder está distribuido de una forma desigual y está concentrado en unos cuerpos que son los cuerpos de los hombres. Hay una estadística que a mí me parece espantosa, que es que las mujeres solamente tenemos la propiedad del 1% de la tierra del mundo. Y eso es una desigualdad de poder impresionante. Y si yo, porque es que yo no le estoy pidiendo a los hombres que sean buena onda conmigo, yo estoy pidiéndoles que me compartan el poder. Y a nadie quiere compartir el poder una vez que lo tiene, y menos si tienes el poder absoluto. Lo que las feministas les estamos diciendo es que tienen que perder poder. Eso nadie lo quiere, y eso molesta mucho. Y si yo le voy a decir a alguien que va a perder poder y privilegios, y que ya no va a poder hacer un montón de cosas violentas que hacía impunemente y sin que nadie le diga nada, pues eso claro que molesta. Y claro que molesta, pues si yo toda la vida he vivido en esta comodidad y en esos privilegios, que no he tenido que molestarme a ver los problemas de los demás, y de repente me obligan a verlos, pues sí causa mucha incomodidad. Y esto yo lo digo siempre: si una mujer que se acerca al feminismo y conoce el feminismo y no empieza a sentir rabia, no lo está entendiendo, pues porque da mucha rabia, porque le han hecho unas cosas a uno muy horribles, y uno ha estado sin darse cuenta, y de repente las empieza a ver, y de repente revisas toda tu vida y da ira. Eso es una buena señal, porque si no te da rabia es que no estás entendiendo de qué se trata esto, porque no estás entendiendo cómo esto te ha atravesado. Y a los hombres les da incomodidad. Y si a un hombre se está acercando al feminismo y no se siente incómodo, no está haciendo el trabajo, no está entendiendo y no se está acercando. Porque si un hombre se acerca al feminismo, se va a dar cuenta que es machista y que ha hecho cosas machistas, culeras y feas con otras mujeres, y se va a sentir culpable. Y como
los hombres no saben sentirse culpables porque no saben lidiar con esas emociones negativas por el mismo machismo, pues eso les da mucha rabia, que es la única emoción que le permitimos a los hombres. Los hombres tristes, tiros al aire. Los hombres están felices, tiros al aire. Todo, la única emoción que les permitimos es la rabia. Entonces ellos sienten esta incomodidad y ¿qué hacen? Rabia. Y eso a veces termina en violencia, esa rabia. En violencia tipo, te voy a violar, puta, que es lo que me dice también internet todos los días. Y es una rabia que viene de que van a perder poder. Y amigos, lo van a perder, porque eso es lo justo. No pasa nada, no van a estar mal. Nosotras en el feminismo, nosotras no les vamos a hacer lo mismo que nos hicieron a nosotras, no les vamos a quitar derechos, no les vamos a hacer que les paguen menos, no vamos a crear un mundo en donde les puedan pegar y matarlos y eso quede impune. Eso no es lo que nosotras queremos. Lo que nosotros queremos es justicia y que ese poder se reparta y que todas las personas, mujeres especialmente, pero todas, vivamos una vida libre de violencias y también liberar a los hombres de sus propias violencias. Claro, pero es que ellos ganan con el patriarcado. Porque a veces decimos, ay, es que es muy importante que los hombres puedan llorar. Sí, chévere que puedas llorar, pero es que a mí me matan. Y hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. Y estamos pidiendo una cosa que es justicia. Cuando tú has vivido en el privilegio, la justicia se siente como opresión. Y entonces cuando uno le dice a un hombre, bueno, ya no puedes tener todas las de ganar y no vas a tener el sueldo perfecto, y no solo por ser hombre te vas a ganar a una mujer que te resuelva la vida, te cuide, te haga el trabajo doméstico, te tenga hijos y te haga todo mientras tú simplemente trabajas 8 horas al día, pues es que yo me imagino que eso tiene que dar bastante rabia, pero también es un buen rasero de cretinos, porque yo creo que los hombres que no son capaces de entender esto y de querer ser justos y de querer deconstruirse, pues eso es una pérdida de tiempo, eso es un vivir en un egoísmo terrible. Y entonces yo creo que nosotras también les tenemos que estar exigiendo, bueno, que no sean tan culeros y tan egoístas y que dejen de pensar solo en ellos y piensen en nosotros. Hay muchos hombres que dicen, ay, yo me hice feminista porque mi mamá, mi esposa, mi hija. Bien, háganse feministas por la razón que quieran. Pero sí está un poquito egoísta que solo te hagas feminista porque estás protegiendo a mujeres que son la extensión de tu ego. Es mezquino, es egoísta, chévere que seas feminista, pero esto no es una cosa de tu conveniencia, ni puedo acomodar el feminismo para que tú digas, ay, sí me conviene a mí. No, eso es un problema de justicia. Y la justicia no te va a convenir porque tú eres el que tienes el poder. Y si no puedes entender eso y dejarlo ir, pues, chicas, los manes que no son capaces de disponerse a deconstruirse y ver esta diferencia, huyan, corran, no se las merecen. Es correcto. Decías algo bien interesante que te he visto y te he leído, de que el feminismo había logrado, que se te hacía increíble, de que el feminismo había logrado tantas cosas sin violencia. ¡Claro! Vamos a hacer un pie de página aquí, porque eso es sin violencia, porque luego salimos las feministas a marchar, incendiamos la estación de policía y rayamos las banquetas y ¡violencia! Porque las banquetas tienen más derechos que las mujeres. Entonces, si a la banqueta la rayan, bueno, indignación nacional, pero a nosotras nos matan, quién sabe qué habría hecho. Entonces, definamos violencia como violencia, hacerle daño físico, o atacar la dignidad o la voluntad de otras personas e imponerse sobre esa voluntad. Porque rayar banquetas no es violencia, salir a la calle a gritar no es violencia, prender un fuego frente a la estación de policía de los policías que te violan, eso no es violencia, eso es protesta social y eso es un derecho humano fundamental. Pero el único movimiento social del siglo XX que logró una revolución sin derramar sangre fue el feminismo. A mí me encanta. Es el único. Y todos los demás también fracasaron. Tienes el socialismo que fracasó, tienes un montón de movimientos que fallaron, pero resulta que nosotras ahora hay hasta mujeres que dan por sentado sus derechos de votar y de trabajar y de tener patrimonio y de poder manejar su vida reproductiva y tomar anticonceptivos y todas estas cosas. Y eso hace 60 años no lo podíamos hacer. Es que no van ni 2 generaciones. Y a mí me parece que es una cosa, cada derecho que las mujeres damos por sentado es un logro del feminismo. Y eso es una cosa que tiene que hacernos sentir muy orgullosas, porque es que mi bisabuela no podía votar, mi abuela también nació sin poder votar, mi mamá nació sin poder votar también. O sea,
nos demoramos. La única en mi familia que ha nacido con el derecho a votar soy yo, y eso es demasiado reciente, y eso es una cosa muy importante porque no solamente son los derechos políticos, sino todos. En los años 50 las mujeres no podían tener propiedad en Colombia, y eso parece que fuera una cosa dada y por sentada, y nos parece obvio que las mujeres podamos votar, pero no es obvio para nada. No es obvio al punto que no alcanzamos a tener cargos de representación por elección pública de más del 11% en los países latinoamericanos. Todavía no votan por nosotras, todavía no tenemos los cargos ejecutivos, vamos, no tenemos una presidenta en México ni en Colombia, y eso es una cosa que está pendiente. ¿Cómo es posible que estas naciones, con todos estos años, con las mujeres tan brillantes y tan preparadas que hay, y no hayamos tenido una presidenta mujer, que es el gran techo de cristal de nuestros países? Eso nos habla de un problema. Entonces, yo creo que es muy importante valorar esos avances, y a veces los damos por sentado. Bien, eso es síntoma de nuestra eficiencia, pero no olvidemos que nuestras abuelas no tenían estos derechos que tenemos nosotros. Catalina, ¿es el feminismo una resistencia? ¿Es una reivindicación? ¿Es una lucha? ¿O cómo lo vives tú? Las tres. Una feminista está en resistencia, está en lucha y está en reivindicación. Mi libro, que de hecho va a salir en México ahorita, ya va a salir. Okay, pues ya vi que lo empezaron, ya vi la primera foto del libro impreso en México, me llegó hoy por Instagram, yo todavía no he tenido el libro en mis manos. Pero el libro se llama Las mujeres que luchan se encuentran, y el título del nombre es inspiración de las mujeres zapatistas, que en el 2018, para el 8 de marzo, hicieron un encuentro que se llamaba Encuentro de Mujeres que Luchan, y pusieron en su blog una invitación a todas las mujeres del mundo que luchan para que fueran a encontrarse en un caracol en las montañas de Chiapas. Nadie sabía cómo llegar, nadie sabía cómo era, nadie sabía en qué condiciones íbamos a dormir. Pues llegamos a este lugar a acampar 9,000 mujeres. 9,000 mujeres. Claro que a los 4 días esto estaba colapsado, ya ni siquiera había agua en el campamento. Pero había una cosa muy impresionante, y era que era un campamento sin agendas y sin hombres. Tenían un letrero gigante en la entrada que decía prohibido entrar hombres, y los hombres zapatistas estaban encargados de la logística, de parquear los carros, de hacer la comida por fuera del campamento, de hacer todos estos trabajos que normalmente hacemos las mujeres y que están invisibilizados, y eran las mujeres adentro las que tenían el control de todo, las mujeres zapatistas. Y fue una cosa muy bella porque yo nunca me había sentido tan segura en un lugar. Estábamos durmiendo a la intemperie, en absoluta tranquilidad. Me acuerdo que mi maleta se perdió y apareció en otra carpa. Nadie se robó mi maleta. Uno veía, estaba permitido en el campamento que hubiera niños y niñas menores de 14 años, pues porque por supuesto que las zapatistas pensaron, si vamos a invitar mujeres, van a venir mamás, claro, que tienen trabajos de cuidado, y pues ¿dónde van a dejar a los hijos? Pues que los traigan. Entonces el límite era 14 años, y uno veía mamás buscando a sus niñas de 4 años, pero no era como uno se imagina buscando a su mamá, su niña perdida, en la angustia y el desespero, sino que era como, ¿has visto a una niña con un vestido rosa? No, ok. ¿Y tú? ¿La has visto? No, no la has visto, ok. Bueno, ya va a aparecer. Ahorita aparece. Y aparecía, y no le pasó nada a nadie, a ninguna la violaron, a ninguna la violentaron, a ninguna le robaron nada. Era una cosa muy impresionante, que no quiere decir que tengamos que vivir siempre en espacios separatistas, pero para mí fue una cosa y una lección muy bella que me dieron las zapatistas, porque llegamos todas estas mujeres allá en esta plena confianza. Creo que son las mujeres que más credibilidad tienen en el continente, definitivamente, para convocar 9,000 personas sin información logística. Eso es muy fuerte. Y fue pues yo ahí lo que aprendí fue eso, que las mujeres que luchamos vamos y nos encontramos, y nos vamos encontrando a lo largo de la vida, y así he encontrado yo a mis amigas, y así he encontrado yo a mis colegas, y por eso fue que se terminó siendo el título del libro. Entonces, para mí fue una grandísima enseñanza de las zapatistas, porque es verdad, las mujeres que luchamos nos encontramos, ahí hay una cosa común que nos está uniendo, y hay una cosa muy bella cuando uno empieza a encontrarse a otras amigas feministas que se vuelven amigas y compañeras, pues porque se vuelven tu red de apoyo y se vuelven la manera de hacer esto sostenible. Está padrísimo. Catalina, me encanta cuando te he leído escribir que no debemos escoger entre amor y derechos. ¡Ay! Esa es una amenaza que nos hacen a las mujeres todo el tiempo, porque entonces nos dicen cuando somos pequeñas
que si eres feminista nadie te va a querer. Y que si eres feminista le vas a parecer terrible a todos los hombres, vas a ser difícil, vas a ser complicada, te vas a quedar sola, y esa es la amenaza con la que yo crecí. Y a mí me lo decían en el colegio, de hecho en el anuario yo quedé most likely para quedarse sola, porque decían qué mujer tan difícil cómo va a conseguir el amor. Y en principio puede ser verdad que si tú eres feminista y eres heterosexual, pues te tienes que enfrentar un mundo de machos, y pues ¿por qué vas a estar con un macho cuando podrías estar feliz y tranquila? Pero te enseña una cosa muy importante, y es que esto es una trampa. Esa disyuntiva es una trampa. Uno no tiene que escoger entre entre el amor y los derechos. Porque cuando uno es feminista empieza a entender el amor de otra manera. Para empezar, se descentra de que el logro de tu vida sea el amor romántico. Sí, desde la autonomía. Porque a las mujeres nos enseñan que el amor romántico es el máximo logro profesional que tú puedes tener. Entonces, si pierdes esa relación romántica, fracasaste. Ahora los hombres pueden hacerlo y no pasa nada. Dice Virgin Despentes que para las mujeres no amar a los hombres es una patología, y para los hombres no amar a las mujeres es un estilo de vida. Allá el solterón que nunca tuvo novia, nadie lo va a juzgar y va a decir, bueno, así es él. Entonces, una cosa que uno aprende es a descentrar la aprobación de tu vida de la aprobación masculina, y empiezas a ponerla en otras mujeres que son tus pares, y esa presión baja muchísimo, y entra uno a tener unas relaciones afectivas. Bueno, yo soy heterosexual y es un tema para ser feminista, pero ahora, siendo feminista, yo puedo llegar a tener una relación con un hombre con un poder de negociación, porque si esta relación fracasa, yo no voy a perderlo todo. Y porque le voy a decir, mira, si fracasa, ya yo estaba bien así, con mis amigas, con mi vibrador, con mi computador, con mi cuenta de banco, ni te necesito. ¿Quieres ser parte de mi vida? Chévere. ¿Me vas a aportar algo? Fabuloso. Pero no voy a estar contigo porque te necesite. Y eso hace una diferencia muy grande, porque entonces ya yo puedo entrar a negociar en una relación y decirle, mira, esto me lo mamo, esto no, y ya. Y esto lo voy a aceptar, esto no lo voy a aceptar. Y muchas veces las mujeres no podemos tener ese poder de negociación, porque es que si perdemos esa relación, fracasamos pública y socialmente. Cuando uno se hace feminista, uno deja de ver eso como un fracaso, uno deja de poner la aprobación en los hombres, uno empieza a poner la aprobación en otro lugar, y eso inmediatamente cambia los valores de cómo te relacionas a la vida. Y la enseñanza más grande es esta, que uno no tiene que escoger entre el amor y los derechos. El amor bueno y el amor justo es un amor que respeta tus derechos y respeta tus libertades y respeta tu autonomía y tu dignidad. Y esa es la única forma de amor que a mí hoy me parece digna y posible, y para mí sería imposible quedarme con menos que eso. Y no estoy pidiendo mucho, es que si ese hombre que amas no te puede respetar, no te puede dar tu libertad y no te puede dar tus derechos, quizás ese hombre no te ama, o te ama mal y no te ama para bien y no te va a ayudar a seguir, y vas a quedar... mi bisabuela, que era muy sabia, decía una cosa muy chévere, que es que un hombre que no suma es peso muerto que te puede hundir hasta el fondo del océano. O suma, o tú le estás haciendo ahí trabajo. Entonces el estándar cambia, y uno le dice al tipo, bueno, ¿me vas a sumar y me vas a aportar a mi vida, o voy a estar yo aquí persiguiéndote para recogerte las medias y la ropa cuando te la quitas al llegar a la casa? Y esa diferencia cambia, porque es una diferencia de poder que no es poder material, sino que tiene que ver con cómo nos aproximamos al mundo. Si te gusta este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales para que más personas conozcan y aprendan de las experiencias. También te puedes suscribir en Spotify y en YouTube. Nos encuentras como Al Mal Paso, Dale Ideas. Catalina, tienes un planteamiento muy interesante. Es para darle contenido al concepto de seguridad, más encaminado al cuidado y a un tema como de acompañamiento. Explícanos de qué se trata. Hay una idea de seguridad que es súper macha, que entonces seguridad es restringir y vigilar. Entonces, para que estemos seguros, nos tienen que invadir, nos tienen que espiar, nos tienen que estar mirando, nos tienen que estar observando, tienen que registrar absolutamente todo lo que hacemos. ¿Eso qué hace? Que termina cortando la movilidad y las libertades de las personas, específicamente de las mujeres. Y además es una cosa que tiene que ver con la restricción. No hagas, no vengas, no vayas, quieta. Terminamos en ese miedo para estar seguras. Bueno, terminamos encerradas en nuestras casas sin salir a la calle.
La ironía dramática ahí es que en las casas es donde más violencia recibimos las mujeres. Pero de esta forma, además hay una idea de seguridad y de riesgo que es una ecuación ahí, posibilidad, mañana, y te da un número. Manes que se inventaron esa vaina, pero eso no es la seguridad. Yo creo que podríamos cambiar la palabra. A mí me gustaría pensar en una seguridad del cuidado. Cuando nosotros más seguros nos sentimos suele ser con nuestras madres, no con nuestras madres que nos estaban aleccionando, restringiendo y siendo autoritarias, sino que nos estaban cuidando. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedes estar bien? ¿Qué necesitas para tener bienestar? Y ese bienestar se convierte en seguridad. Y yo creo que debemos dejar de hablar de seguridad, porque es que ese discurso de la seguridad, mira lo que nos ha llevado a la militarización de toda Latinoamérica, a zampar hombres armados en todas partes. Nada más peligroso para las mujeres que estar rodeadas de hombres armados, porque esos hombres armados luego nos matan. O sea, si a ti te pegan un puño, chance no te matan, pero si el tipo tiene una pistola, lo más probable es que te vas a morir. Entonces, esta idea de tener un montón de hombres armados y ejército alrededor, restringiéndonos y diciéndonos todas las cosas que no podemos hacer, eso no es seguridad para nosotras. Seguridad es cuidado. Y el cuidado es una cosa muy distinta, porque el cuidado está basado en qué necesitas, qué quieres, ya comiste, estás enfermo, estás tranquilo, cómo te sientes. Y todas esas cosas sí que nos van a dar una seguridad y una tranquilidad que no nos va a restringir nuestras libertades, y es una forma feminista de aproximarnos a la seguridad. ¿Cómo van las cosas desde tu punto de vista, Catalina? ¿Cómo van las cosas en México sobre la despenalización de la interrupción del embarazo? Bueno, hay una cosa que en México la gente no sabe, y es que en todo el territorio mexicano la causal violación es una causal legítima y legal para interrumpir el embarazo, y esto lo tiene que saber la gente en los estados, porque puede ser que el aborto en Ciudad de México sea libre hasta los primeros 3 meses, pero por violación es libre en todo el territorio mexicano. Y esto de la violación, a veces como que pensamos que la violación es cuando un tipo coge y te violentamente un desconocido en un callejón. No, el embarazo adolescente en México las tasas son impresionantes. Todas estas niñas menores de 14 años que están embarazadas, que creen que las preñaron los compañeritos del colegio, no, las preñaron hombres adultos. Eso es una violación. Si la niña tiene menos de 14 años, yo no sé cuál es el límite legal en México, pero en Colombia es 14 años, eso es violación. Y es violación no porque ella no quiera tener sexo con este hombre adulto, sino porque no tiene las herramientas para tomar una decisión informada sobre su sexualidad con este hombre que sí tiene toda la información y todo el poder, y esa desigualdad de poder termina en una violación. Y por eso tenemos un montón de niñas en embarazo adolescente en este país, que es una cosa muy, muy, muy cruel, porque entonces están obligadas a la maternidad forzada porque las violaron. Y eso me parece una cosa dramática, y es un problema económico, porque eso va a engrosar los cinturones de pobreza del país. Eso deja a estas chicas sin oportunidad de hacer una vida profesional, porque entonces ya tienen que estar cuidando a alguien con estas responsabilidades desde que tienen 15, 14 años. Pero además hay una cosa muy fea con el embarazo. Hay gente que coge y te dice: yo estoy a favor del embarazo, del aborto, pero solo si fue una violación. Ese es un argumento súper culero. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy diciendo yo cuando digo eso? Si esa mujer o esa niña tuvo un segundo de autonomía, un segundo de agencia, un segundo de placer y quedó embarazada, tiene que ser castigada con la maternidad forzada. La maternidad forzada, oigan, esto es peor que meterlo a uno a la cárcel, porque es que esto es un trabajo del que uno no se sale toda la vida y que toda la sociedad te va a obligar a hacerlo, y es un trabajo duro de 24 horas por siempre jamás. Entonces no puede ser que si una mujer tuvo un segundo de agencia y placer y queda embarazada, yo no le voy a permitir hacer su vida y decidir sobre su cuerpo, sino que tiene que ser castigada con la maternidad forzada. Es una cosa muy perversa, porque el problema no es que las mujeres interrumpan su embarazo, ¿ves? El problema es que las mujeres tuvieron un segundo de placer, porque dicen: ok, yo estoy de acuerdo con el aborto, pero solo si la mujer lo hizo sufriendo. Y entonces eso es una cosa que es terrible, que no es justa, porque entonces
¿Cómo así que depende nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo de nuestro sufrimiento? Por favor, es una cosa tan terriblemente cruel que no podemos seguirla diciendo. Y yo creo que esas son las cosas que tienen que empezar a cambiar. Otros que dicen, ay, esas viejas promiscuas, irresponsables, bebedoras, borrachas que salen a embarazarse. Pues ahora, ¿qué? Pero si estás diciéndome que repruebas moralmente a esta mujer y todas sus costumbres y me vas a decir que la vas a obligar a tener un hijo, cuando no ves que me estás diciendo que no confías en las decisiones de esta mujer y por eso la vas a obligar a tener un hijo, pues eso es una receta para un caos y a una crisis social, y esa es la crisis social que estamos viviendo en México, porque mucha de la desigualdad social y de clase que vivimos en este país tiene que ver con que las mujeres no tienen un derecho a decidir sobre su cuerpo. Catalina, sé que hay diferentes agendas feministas. ¿Cuál, desde tu punto de vista, es la pendiente en México y en Colombia? Bueno, en México, en Colombia y en el mundo. ¡Uf! Latinoamérica es la región del mundo con leyes más restrictivas con aborto y derechos sexuales y reproductivos, y eso es un cambio muy importante que tenemos que hacer. La marea verde comenzó en Argentina. A mí me parece que es una cosa maravillosa porque ponerse el pañuelo verde te ahorra la pelea de Navidad con el tío machista, sino que te pones tu pañuelito verde y ahí está tu sobrina viendo que tienes el pañuelito, y cuando ella necesita información y ayuda ya sabe a quién pedirle ayuda, y eso es una manera de hacer redes entre mujeres que yo creo que es muy importante. Lo segundo es que Latinoamérica está viviendo un avance de las derechas terrible. México, por lo menos ahora, tiene un gobierno que no es de derecha. Digo, López Obrador no es perfecto, pero Peña Nieto era masacre tras masacre. Y eso, por lo menos ya no tenemos masacre cada mes. Pero en Latinoamérica hay un problema muy grande porque está montado Bolsonaro al poder en Brasil, está montado Trump en Estados Unidos. Estos son los dos países más grandes de Latinoamérica, con unos líderes que hacen un populismo de derecha, antiderechos, manifiestamente antiderechos, que es una cosa muy peligrosa. En Colombia también tenemos un presidente de derecha que está tratando de tumbar el proceso de paz, que es una cosa que a nosotros nos asusta mucho porque fueron 60 años de conflicto y el feminismo en Colombia tuvo que hacer una pausa de las agendas internacionales del feminismo para concentrarse en el proceso de paz y en los procesos de reparación. De hecho, las mujeres y el movimiento de mujeres en Colombia arrancó a hacer un proceso de paz y reconciliación mucho antes de que siquiera se soñara con un proceso de paz. Entonces, en Colombia todavía no hemos tenido discusiones como sobre el acoso callejero, no hemos tenido discusiones sobre el acoso en el trabajo, muchas discusiones sobre desigualdad laboral no las hemos podido tener en Colombia, bueno, porque es que están matando a las mujeres en el campo y todavía somos botín de guerra, y eso es una cosa que es muy dolorosa y que estamos... Mejor dicho, en Colombia lo que estamos es tratando de que este proceso de paz no se caiga, a ver si este presidente de mierda que tenemos ahora no lo tumba, para ver si nos podemos dedicar a hacer una agenda feminista que vaya más de la mano con los avances de derechos que ha habido internacionalmente. México a mí me parece que es un país impresionante porque México tiene una tradición de protesta social y de movilización social que es muy fuerte. En Colombia la gente no marcha y aquí la gente sí marcha, y eso es una cosa que es muy importante y es una cosa que cambia. En Colombia hubo 12.000 ejecuciones extrajudiciales de estudiantes por parte del ejército. Nosotros las llamamos los falsos positivos. El ejército mató a estos jóvenes pobres estudiantes, los vistió de guerrilleros y los metió en fosas comunes para poder cumplir una cuota de bajas que le había puesto Estados Unidos para poderles dar ayuda y apoyo militar. Esto es una cosa horrible. 12.000 muertos. Acaban de comenzar otra vez este tipo de ejecuciones extrajudiciales, y a mí me impactó mucho cuando pasó lo de los 43 en México, porque yo decía, en Colombia fueron 12.000 y nadie salió a marchar, y acá por 43 sí salieron a marchar, y para mí eso es una cosa que es muy importante porque habla de una conciencia social de la ciudadanía mexicana que es real y que es gente que sale a ocupar las calles. Sí hay un montón de gente fresa que no le interesa esto, pero hay un montón de gente que sí sale y ocupa las calles, y yo creo que eso es clave. Aquí ha habido unas discusiones sobre acoso callejero, sobre acoso en las calles, sobre acoso en las casas, en los colegios, sobre política pública, que son unas discusiones muy, muy, muy importantes. Pero México todavía tiene un problema que es
para toda Latinoamérica, pero que aquí digamos que se nota un poquito más. Y es que hay un culto social y cultural a esta figura del macho, del mero mero, del macho mexicano, que está atendido por su mujercita, que le resuelve todo y le perdona todo, y hay esa exaltación de esa masculinidad, que es una masculinidad violenta, que sigue siendo una cosa muy peligrosa y que pone a las mujeres en peligro. Bueno, 10 feminicidios al día en este país, y esos 10 feminicidios vienen del machismo. Entonces todavía tenemos una validación cultural de esas formas de machismo que son muy fuertes en los productos culturales que hay en los canales regionales, en las telenovelas, La Rosa de Guadalupe. Todavía estamos dando un discurso súper pacato y rezandero que termina jodiendo a las mujeres porque nos termina quitando la libertad, y en donde pone a las mujeres a trabajar extra y a vivir en el sacrificio y a darlo todo por sus hijos, por su marido, por todo el mundo, y entonces las mujeres no hacen nada por ellas sino por todos los demás, porque la mujer que haga algo por ella misma, se afirme y se ponga ella primero, pues es inmediatamente una villana de telenovela. Y eso es un problema que tenemos aquí en México y que tenemos que cambiar. Y pues por supuesto, y yo no te voy a decir que un país es más violento que el otro, porque cuando uno mira tasas de feminicidios y las compara con nivel de población, estamos parejos. Eso no es, el problema no es ese. El problema es que hay unos cambios culturales que tenemos que empezar a dar. En Colombia tenemos un obstáculo muy grande, que es un conflicto armado de 60 años, que apenas estamos tratando de salir de ahí. Acá afortunadamente no lo tienen, pero hay un endiosamiento cultural del macho y de la violencia contra las mujeres que no puede seguir. Y mira que puede cambiar. Café Tacuba, sí, solitos, sin que nadie les dijera, se dieron cuenta que Ingrata era una canción terrible y peligrosa, y que le daba, y de pronto tú la cantas y tú no vas a matar a nadie, pero de pronto hay alguien que dice, ay, pues sí, qué gran idea. Entonces, pues porque uno no oye una canción donde diga mátala y sales a matarlo, no, pero hay un entorno cultural que también celebra esa violencia y la permite. Y Café Tacuba, ellos solitos dijeron, oye, pues no está chido que estemos cantando esto en una situación en la que estamos viviendo, y podemos entender que no está bien. Y eso se puede cambiar. Yo estoy esperando que Los Ángeles Azules empiecen a cantar 18 años. No les va a añadir una sílaba más, no les va a cambiar el sentido de la canción, canten 18 años y ya. Y ahí hay unos cambios culturales que uno sí está viendo. Claro, hay un asunto en México, y es que como México es un país federal, uno empieza a ver muchas desigualdades entre la capital y los estados. Y esa desigualdad de derechos entre la capital y los estados se ve y tiene que ver con las discusiones que estamos teniendo. Muy de buenas en Colombia, porque claro, nuestros estados también son muchísimo más conservadores, pero lo que se decide en la capital vale para todo el país. Y acá no tenemos esto todavía, y yo creo que estas discusiones tienen que empezar a llegar a los estados, porque sí, Ciudad de México muy progresista, muy chévere, todo lo que quieras, pero esto es un país de 120 millones de personas, o de 120 kilómetros cuadrados, ya no sé, pero esto es una cosa gigantesca, y no puede ser que todos los progresos del país estén concentrados en Ciudad de México, porque esto tiene que empezar a regarse por toda la región. Catalina, como bien lo estás diciendo, México es un país machista y todas las personas estamos construidas en estas sociedades machistas. ¿Tú te has sorprendido en alguna ocasión emitiendo algún prejuicio machista y que lo hayas detectado? Y si nos puedes platicar. ¡Ay, todo el tiempo! Machista, clasista, capacitista, racista. Es que yo no crecí ni nací en el vacío, en un lugar intergaláctico ajena de todas estas cosas. O sea, el mundo en el que yo crecí era así. Hay una cosa que yo decía mucho y que dejé de decirla. Por ejemplo, yo para insultar a alguien decía, ¡ay, qué retrasado mental! ¡Terrible! Eso es una cosa terrible que yo, ¿por qué le estoy diciendo? Primero, no hay retrasados mentales, hay personas neurodiversas, pues porque todos tenemos una mente que funciona diferente, y ese estándar, pues eso está culero. Y empezar a tratar a una persona que tiene todas sus facultades mentales y que a pesar de esto está eligiendo ser poco ética y culera, y comparar a esta persona con alguien que habita la neurodiversidad o que de pronto tiene una discapacidad cognitiva, pues es una cosa muy injusta. Porque esta persona con la discapacidad cognitiva no me está haciendo el daño violento, ni tiene el poder que tiene esta otra persona que yo estoy insultando con este mote. Y eso está mal. Y hay un montón de cosas. Yo creo que yo he ido desaprendiendo
mi racismo, he ido desaprendiendo mi clasismo. Cuando yo era adolescente me burlaba de chicas y chicos de otras clases sociales y decía, ay, qué naco, y luego vine a entender naco decirle eso a la gente, naco creer que eres de una clase social superior, o naco creer que tus decisiones de estilo te hacen mejor persona que otra, o creo que esto lo estamos aprendiendo todas. Por ejemplo, yo también le comentaba el cuerpo a las mujeres. Ay, te engordaste, te adelgazaste, ¿cómo estás? ¿Qué te hiciste? Y eso es una cosa muy fuerte, porque yo soy una mujer delgada, siempre he sido una mujer delgada, entonces yo nunca me he tenido que enfrentar a hacer una dieta o a tener un problema alimenticio. Pero entonces si yo me paro frente a una mujer que de pronto no tiene el cuerpo que tengo yo por X o Y razón, y le digo, ay, me siento gorda, esta mujer ¿cómo se va a sentir? Y yo tengo que ser consciente, por ejemplo, de que una de cada 3 mujeres, es el promedio, ha tenido un desorden alimenticio. Entonces yo tengo que empezar a ser consciente de que esas cosas que yo digo pueden ser dolorosas para otras mujeres, así para mí no sean dolorosas. Y yo creo que bueno, eso es una cosa de madurez, y es una cosa que también le da a uno el feminismo, y es salirse del mimimi, yo quiero, yo hago, yo quiero, como quiero que yo sea el mundo, sino, bueno, sí, yo quiero esto, pero eso no es tan importante como los derechos colectivos y cómo se sienten los demás. Y estas son apenas algunas, me puedo demorar otro podcast entero diciéndote todos mis mea culpas, pero no es para decir, ay, qué buena soy, que me di cuenta, no, es para decir, el feminismo es un ejercicio de examen constante. Y de estarnos revisando todo el tiempo para ser personas menos violentas y para ser personas que seamos más empáticas y que seamos más justas con la gente a nuestro alrededor. Y ese es un aprendizaje que no se acaba. Y es un aprendizaje que no va a venir de que yo solita me siente a pensar en mi casa con mis pensamientos y a conversarlos con mi mejor amiga del colegio, de mi mismo círculo social de toda la vida. No, ese es un aprendizaje que solamente se logra cuando uno empieza a reconocer al otro, a hablarle, a mirarlo a los ojos, a mirarlas a los ojos y decirle, bueno, ¿tú qué necesitas y qué haces y qué estás pensando? Y creo que esos son cambios que son muy importantes. Mira, cuando yo tenía 16 años yo estaba en contra del aborto y decía, ay, es que ¿por qué no se cuidan? Pues claro, yo era una niña de clase media en un colegio bilingüe que podía pagar las pastillas anticonceptivas cuando se me diera la gana. Entonces, pues claro que para mí cuidarme era una bobada, porque yo simplemente ni siquiera las tenía que pagar yo. Llamaba a mi mamá, mami, mándame plata para las pastillas anticonceptivas. Y ya, y me las tomaba, no, pues gran cosa. Pero ¿y las mujeres que no pueden pagar 500 pesos para comprarse una pastilla anticonceptiva, o que de repente la pastilla anticonceptiva que les da su sistema de salud no se ajusta a su cuerpo porque les hace daño o porque reaccionan a ese tipo de pastilla, pues no la pueden estar tomando, entonces para ellas no va a ser tan fácil? Las mujeres que tienen un marido celoso que les dice, estás tomando anticonceptivos, es porque me estás poniendo el cuerno, no lo pueden hacer. Las niñas que las están violando antes de que tengan su primera regla y ni siquiera saben qué es la regla y ya están embarazadas, pues no pueden simplemente decir, ay, cuídate. Entonces, pues sí estaba yo muy pendeja a los 16 años diciendo por qué no se cuidan, y cuando entendí que es que no era una cosa de cuidarse, ay, listo, chévere, para mí facilísimo cuidarme, pero es que esto es un problema de toda la sociedad, y descentrarse como de ese mimimi, yo, lo que a mí me importa, yo creo que es el gran aprendizaje que le da a uno la adultez y que le da a uno el feminismo. ¿Cómo te desconectas, Catalina? ¿Cómo llegas a tu casa y dices, ya, hasta aquí, ¿qué haces para desconectarte de todo esto? Eso fue un aprendizaje muy difícil, porque antes no lo hacía y no me desconectaba nunca, y empezó a tener un efecto difícil en mi cuerpo y en mi salud mental, y episodios de depresión, episodios de ansiedad. En algún momento, en alguna troleada de internet, me bajé 8 kilos y se me cayó el pelo, diciendo, no, esto no es nada, y claro que sí era algo. Y me tocó aprender a tener como protocolos para desconectarme. Una de esas cosas es que yo después de 8 de la noche ya no miro el celular, porque lo que sea que vaya a pasar, yo me levanto a las 5 de la mañana y lo veré al día siguiente a las 5 de la mañana, pero a las 8 de la noche ya no estoy trabajando.
tratado de crear espacios seguros, es decir, yo no voy a estar teniendo discusiones con machitos que me están retando sobre el feminismo, ni cuando estoy de fiesta, ni cuando estoy en mi casa, ni cuando estoy disfrutando con mis amigos y mis amigas. Yo no estoy ahí trabajando, yo si estoy en mi trabajo puedo tener estas discusiones con los machos que tú quieras, con toda la paciencia del mundo, lo voy a hacer. Pero en mi tiempo libre no lo puedo hacer porque es que no es justo que yo no tenga espacios para descansar. Y pues soy periodista, entonces una de las cosas que hago es que no veo documentales después de ciertas horas ni nada que tenga que ver con noticias de la vida real, sino que leo ficción. Y hay dos cosas que creo que son muy importantes ahí, que son las redes de afectos y la familia. Porque, de nuevo, como arranqué diciendo, esto no se puede sola, y entonces ahí está mi mamá, está mi esposo, que los dos apoyan mi trabajo y lo apoyan no solamente emocionalmente sino materialmente muchas veces, pues porque no se crean que ser escritora es el trabajo más lucrativo del mundo, pues. Y tengo 2 perras y tuve una perra toda la vida, y yo sé que parece menor, pero es muy importante mencionarlas porque son literalmente perras de apoyo emocional. Y yo creo que si yo no tuviera esta relación con ellas, en donde yo puedo desconectarme como de estas cosas humanas y de estos dramas políticos, para conectarme con ese amor que es tan sencillo y tan honesto y tan fácil, tendría un hueco en mi vida. Yo creo que son muy importantes para que yo pueda mantener mi salud mental y mi salud emocional. Eso lo quiero decir porque a veces nos pasa mucho a las defensoras de derechos humanos que terminamos quemadas, exhaustas y vueltas mierda en nuestra salud emocional porque a las mujeres no nos han enseñado a cuidarnos, cuidamos a los demás y no nos tomamos tiempo para nosotras, y no es menor, o sea, todas esas amenazas de violación que yo recibo diarias, ¿cómo se sobrellevan? Con las perras. Las perras son ahí claves y por eso me las he llevado a cada país en donde he vivido y son muy importantes para mí, son muy importantes también para mi marido, que es también defensor de derechos humanos y tienen que enfrentarse a cosas muy difíciles, pero pues esas son las formas en las que uno empieza. Y me falta una muy importante porque yo soy barranquillera. Barranquilla es la ciudad de Shakira, para los que no saben. Les quiero contar que Shakira baila X en Barranquilla, o sea, ella es X. O sea, ni siquiera es como la que mejor baila en la ciudad X. Y es una ciudad que valora mucho la fiesta y que celebra mucho la fiesta, y es una fiesta que no es vergonzante. O sea, no es que te vas de fiesta, uy, me fui de fiesta, que nadie sepa. Siempre es una celebración de la vida, siempre es un orgullo irse de fiesta, y son unos espacios de libertad que son muy ricos también, de encontrarse con el cuerpo, de bailar, a las mujeres no nos dejan ser sexuales nunca, pero cuando bailamos sí lo podemos hacer, y hay una cosa de libertad ahí que para mí también es muy importante y que yo valoro mucho de ser barranquillera. Es un legado para mí. Yo voy, hay un carnaval en la ciudad al que yo voy todos los años, salgo en el desfile, es una cosa muy importante para mí, que es central en mi vida, y que yo creo que esa fiesta y esa celebración de la vida es clave, pues porque uno en el feminismo está lidiando con unas cosas muy duras: feminicidios, maternidad forzada, aborto obligado, niña embarazada. Dios mío, es una cosa que es terrible y dramática. Y uno necesita espacios de celebración, porque sin sentido del humor, sin imaginación y sin fiesta, esto no hay salud mental que lo sobreviva. Cuando te miras al espejo, Catalina, ¿qué te dices? Uy, depende de cómo amanecí ese día y si estoy feliz o si estoy triste. Entonces no sé si hay una cosa fija que me diga al espejo todos los días. De hecho, ¿sabes qué? Trato de mirarme al espejo. No tanto, porque creo que después termina uno obsesionándose con detallitos que la gente no ve. Pero creo que hay una cosa de las mujeres costeñas, que es que todas se sienten divinas. Y uno las ve, la que sea, y ella va orgullosa, así, chas, 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 divina. Y uno dice, wow. ¿Y sabes por qué es? Porque están convencidas que son divinas. Y uno muchas veces está mirándose y se conoce su defectico, y entonces ya inmediatamente se nota que uno se siente insegura, porque nadie está viendo, todo el mundo está pendiente de sus propios problemas y sus defectos, y no lo está viendo a uno. Y esa cosa de esas mujeres costeñas, que todas se sienten mamacitas como sea, porque obvio, o sea, tú les preguntas y te dicen obvio. A mí me parece que es una cosa que yo quiero aprender. Y no sé si mirándome al espejo, pero sí me levanto todos los días. Hay una frase de Silvia Plath que a mí me encanta, que es:
Let me live and love and say it well and in good sentences. Déjenme amar y vivir y decirlo bien y en buenas frases. Y ese es un poco como mi lema de la vida. Que... Está padrísimo. Catalina, finalmente, ¿qué le dirías si tuvieras la oportunidad de tener aquí a la Catalina que acompañaba a su abuela a hacer algunas cosas, a votar? ¿Qué le dirías a esa Catalina? ¿Cuántos años tenías? ¿Estabas chiquita? Estaba muy chiquita. Ella se murió cuando yo tenía 17 años. ¿Qué le dirías a esa Catalina? Esa Catalina como estaba en ese momento era muy chévere. Tenía muchas menos inseguridades de las que tuve a los 20. Le advertiría sobre esos malos novios que luego iba a tener en los 20 y le diría que no tenía por qué aguantárselo y que iba a poder hacer un montón de cosas por sí misma y apoyada en sus amigas sin necesidad de que pusiera tanto valor en de pronto unos tipos que no me estaban valorando como yo hubiera querido en los 20. Los 20, pero también no sé, porque yo también creo que es muy importante, de esos malos amores uno aprende qué es lo que no se va a aguantar nunca más. Entonces yo no sé si hubiera preferido no tener esos malos amores porque de ahí aprendí que no iba a aguantar nunca jamás y eso fue muy importante para mí. Quizás me diría que descansara un poquito más, que durmiera más, que no tenía que exigirme tanto y hacer todo el tiempo porque me estresaba mucho y de repente me ponía muy ansiosa porque sentía que no era suficiente. Pero también te digo una cosa, creo que la Catalina de 17 años me habría dicho, come mierda, tú que sabes que es suficiente. Entonces no creo que me habría escuchado a mí misma si hubiera podido hacer ese viaje en el tiempo. De pronto que el amor, de pronto me diría también eso, que no tenía que escoger entre el amor y los derechos y que el buen amor llegaría y si no llegaba un buen amor estaba mejor sin un buen amor que con un tipo que estuviera abusándome y haciéndome sufrir. Y esa certeza me habría gustado tenerla cuando era más chica, pero no sé si me habría creído a mí misma porque creo que uno tiene que pasar por todas esas experiencias para estar donde está. Placerzazo. No, placerzazo para mí. Gracias. A ti muchísimas gracias. Un saludo a todas las que nos están escuchando y pues nada, a mí me encuentran en internet como Catalina por Dios, por Instagram mejor porque las otras redes ya no las uso tanto. ¿Y tu libro ya? Mi libro, en estos días ya debe estar a la venta. el primero, pues ya está a la venta en algunos lugares en México genial, porque ya me mandaron una foto, yo no sé en dónde, pero sí sé que el 11 de noviembre ya está en todas las librerías de todo el país. Se llama Las mujeres que luchan se encuentran, tiene una portada de unas mujeres diversas marchando. Es un libro gordo, no se asusten, porque es un manual de feminismo escrito de una manera muy sencilla que está haciendo un mapa de los debates feministas latinoamericanos del momento, y no es un libro que tengan que leer si saben no tienen que saber nada de feminismo ni tener ninguna preparación previa. Si ya son feministas, mejor, siempre es mejor ser feminista para todo en la vida, y van a ver un montón de debates que de pronto no conocían. Pero si no saben nada del tema, frescas, está hecho para ustedes también porque es un libro para comenzar y para que todas arranquemos este camino y cada una vaya dibujando su propio camino en el feminismo. De acuerdo. Gracias, Catalina. Muchísimas gracias. Si te gusta este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales para que más personas conozcan y aprendan de las experiencias. También te puedes suscribir en Spotify y en YouTube. Nos encuentras como Al Mal Paso Dale Ideas.